Dios te bendiga en gran manera. Vamos a rendirnos delante del Señor, rendirnos nuestro corazón, porque en ella es sembrada la semilla incorruptible de la palabra, en el corazón. Yo tengo que abrir, predisponer, creer en su palabra, confiar en Él, recibir esa palabra para que actúe poderosamente en mi vida, para que esa palabra pueda transformarme. Espíritu Santo, te necesito, háblame en esta hora y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles de la sana doctrina y las buenas obras. Si estamos conectados a la vid verdadera, vamos a fructificar y vamos a dar buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero fuimos llamados para eso. Y vamos a centrarnos en el libro de Tito, pero antes quiero darte una introducción referente a esto en Efesios capítulo 2. ¿Estamos? ¿Sí? Dice así 2:1. Para poder comprender y entender que la vida que teníamos antes de conocerle a Cristo, yo ya no puedo continuar en eso. Eso es cosa ya del pasado. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque esa era la condición del ser humano, estábamos muertos, apartados de Dios. El pecado nos separó. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa era la condición, la raza pecaminosa que el ser humano iba transmitiendo de generación en generación. Y cuando un niño nacía, ya nacía con esa naturaleza. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sigue más. En los cuales anduvisteis, decirle que está al lado, en otro tiempo. Mírale bien, en otro tiempo. No ahora, en otro tiempo. Porque si es ahora, estamos muy mal, estamos malísimos. Entonces dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es impresionante cómo explica bien este capítulo 2. Por eso lo ilustro como una introducción, y quiero leerlo, son como 10 versículos, para que usted la tenga clara, que usted no es salvo por obras, eso es mérito de Cristo. Pero si usted nació de nuevo, todo lo que hace tiene que ser bueno. ¿Me está siguiendo? Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién le obedecíamos? Éramos hijos de desobediencia. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, decirle a Israel que está a tu lado, en otro tiempo. Ahora ya no. En otro tiempo. Ahora ya no. Porque los que ahora hacen incorrectamente, ¿qué están haciendo? Opera en ellos, en los hijos de desobediencia. Y si ahora te estás portando mal, sos un hijo de desobediencia. Porque tu mala conducta era en otro tiempo. ¿Cuándo? En otro tiempo. Pero ahora ya no. Pero los que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿quiénes son? Aquellos que son desobedientes. Ahora, yo estando dentro de la iglesia, ¿puedo ser desobediente? Puede ser un desobediente profesional, puede ser dentro de la iglesia. ¿Y te vas a ir cuando venga Cristo? ¿Y si te querés agarrar de la cola del caballo? Te va a patear el caballo porque no te puede ir. No te vas a poder ir. No te van a dejar entrar.
en el cielo, porque te vaya a ese desastre. Y eso te incluye a vos y me incluye a mí. La palabra es para todos. Entonces Dios es fiel a su palabra y Él va a castigar todo pecado del cual no me haya arrepentido y no haya sido perdonado. Eso queda ahí registrado. Y cuando yo me arrepiento y pido perdón, es borrado. Porque es una deuda que Él pagó. ¿Verdad que sí? Pero cuando yo vuelvo a pecar, vuelvo a generar esa deuda. Y siempre voy a necesitar de aquel que pagó esa deuda. Porque para mí era impagable. ¿Me está siguiendo? Entonces siempre voy a necesitar de Dios para que esa deuda se pague. Entonces, cuando vuelvo a generar esa deuda, abogado tengo, dice. ¿Y cómo se llama eso? Los que caemos en pecado, no los que practicamos. Porque eso era en otro tiempo, eras practicante. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino. Está hermoso, ¿verdad que está hermoso el aire acondicionado? ¿Verdad que sí? Tremendo está. O sea que tenemos hasta la 1. No se va a incomodar, no va a querer salir afuera. ¿Verdad que sí? Buenísimo, espectacular. Encima está todo apretadito del calor humano. Wow. Esto está. Gracias, Señor. Voy a agradecerle al Señor por eso. Exacto, un fuerte aplauso. Entonces, los que ahora hacen cosas indebidas, en ellos opera, dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, marca en tu Biblia, en otro tiempo. Otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. Vos naciste, engendras un hijo, nace alguien y por naturaleza, ¿qué es? Hijos de ira. Los mismos que los demás. Pero cuando llegó el evangelio, te arrepentiste, pediste perdón y naciste de nuevo. Ya somos hijos e hijas de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia, no somos hijos de ira. ¿Me está comprendiendo? Entonces, si usted nació de nuevo, su mala conducta era en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Ahora qué tiene que ser? Decirle que está al lado, buenas obras. Dice así, el 4, pero Dios, wow, ahí está el pero, aparece Dios, ¿verdad? Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué dice nos amó? Yo vuelvo a decirte, el amor de Dios se mostró en la cruz. En eso se demostró que te amó. Entonces usted no puede decir que Dios no le ama. Porque ¿qué más Dios puede hacer por vos que derramar hasta la última gota de sangre? ¿Qué más vos podés darle a tu esposa que tu propia vida? Viste, él está cerquita, hoy el modelo hoy es. ¿Qué más le puede dar a tu esposa que tu propia vida? Porque si moriste, ¿qué más puede dar? Ya no podés, si ya dejaste de existir, ya dio todo. Entonces Cristo nos amó y nos dio todo en esa cruz. Por eso yo vengo a hacer fiesta todos los domingos. Por lo que Él hizo, no por lo que Él puede hacer por mí. Y lo que Él puede hacer por vos es cosa de Él. Cuando Él quiere, como quiere, a su manera, no es cosa mía. Yo no puedo forzar. No sé si me estoy explicando. Porque Dios ya te da su voluntad, que seas obediente, que hagas correctamente las cosas, que te arrepientas, que vivas en santidad. Esa es su voluntad. Y lo demás que Él quiera darte, si quiere sanarte, lógico, vamos a orar con fe creyendo que Él puede hacerlo. Vamos a orar con fe pidiéndole cosas al Señor. Pero si Él no lo hace, o lo hace en su tiempo, yo no debo de quejarme en ese tiempo. Pero quiero que te quede claro que su amor no se mide por lo que Él puede hacer hoy por vos. No se mide, porque seríamos injustos, seríamos malos, malagradecidos.
Gente que no valora lo que Él hizo. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Dónde nos amó? En Calvario. Ahí en la cruz. Cuando dijo, consumado es. Y el velo del templo se rasgó en dos para que usted y yo podamos estar en el lugar santísimo las 24 horas sentados en el regazo del Padre, cosa que no podíamos hacer antes porque el pecado nos separó de Dios. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿viste cómo va aclarando? Nos dio vida justamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde está sentado usted ahora mismo? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ahora sí, alguien te pregunta, ¿dónde está sentado? Usted está sentado acá, ahora mismo aquí en la iglesia, ¿verdad que sí? Pero literalmente está sentado en los lugares celestiales con Cristo, gobernando. Toda potestad te es dada, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesús, espiritualmente, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y usted es la iglesia de Jesucristo, Él es la cabeza. Eso es lo que está hablando, eso es algo literalmente, espiritualmente ahora, porque usted nació 2 veces y su casa ya está allá. No la está viendo, pero ya tenés una casa preparada, dice. Iré a preparar morada y vendré otra vez. Y Dios te va a pasar un nombre porque naciste por la segunda vez. Y hoy te puedes llamar Juan, Pedro, pero mañana Él te va a dar un nombre escrito en una piedrecita, dice, porque naciste por segunda vez. Porque tu país es Paraguay, pero tu país también es celestial. Tu país es Paraguay, tenés una casa donde vivís, pero tu país también es celestial porque naciste la segunda vez y tienes una casa donde vas a estar la eternidad con el cuerpo glorificado. ¿Me está comprendiendo? Entonces todo eso que Cristo hizo en la cruz, usted tiene que cuidarlo, pero tiene que cuidarlo en serio. Esfuérzate en la gracia. Por eso dice, por gracia sois salvo, dice. Después el 7, para mostrar en los siglos venideros, de lo que estamos hablando, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Siempre el apóstol usa mucho el término en Cristo, en Cristo. En Cristo significa una posición. Si yo te pregunto, ¿dónde estás vos ahora? Vos vas a responder, yo estoy en la iglesia. Y cuando yo estoy en obediencia, yo estoy en Cristo, en una posición. Cuando empiezo a obedecer, ya no estoy en Cristo. Estoy fuera de su voluntad, porque el pecado me separa. Ya no estoy en Cristo, pero al ser obediente, yo estoy en Cristo, en una posición. Tiene que haber una transformación y una santidad en tu vida. Eso me muestra que estás conectado a la vid. Pero si no hay una transformación, entonces no estás conectado a la vid. No hay un cambio, una transformación. Y esa mala conducta era en otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es algo de Dios, es un regalo de Dios. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, dice. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Él nos representó, vino en forma humana, pagó la deuda, nació sin pecado, murió sin pecado, pagó la deuda y el sacrificio fue aceptado por Dios. Por eso venció a la muerte, por eso resucitó, por eso el velo del templo se rasgó en dos, por eso Él ascendió y está hoy haciendo su función de el gran sumo sacerdote, ministrando en el templo que está en el cielo, no en el templo que está aquí. ¿Me sigue? El que está allá, edificado, ahí Él está ministrando como gran sumo sacerdote.
un sumo sacerdote que vos te acercás y no te va a decir, ¿sabes qué? Estoy de vacaciones. ¿Sabes que ahora está en el baño? ¿Sabes que se fue a almorzar? ¿Sabes que está enfermo? Se fue a hacer los chequeos médicos. La hora que te acerques, Él está ahí, las 24 horas. ¿Verdad que se merece un aplauso? Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y acá viene un verso clave. Porque somos hechura suya. Fuimos hechos por Él. Creados, ahí está la posición, en Cristo. Una posición. Jesús. ¿Para qué? Marquen su Biblia. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El que usted haga buenas obras no es una opción. Si no hay buenas obras en tu vida, no estás conectado a la vid verdadera, no va a haber fruto. ¿Y qué son buenas obras, pastor? Decir siempre la verdad, por ejemplo, y no mentir. Esto es algo vital. ¿Qué es hacer una buena obra? No hablar mal por nadie. No quejarte. Porque si eso hago, ¿es una buena obra? ¿No? El que haya buenas obras en tu vida no es una opción. Ninguna opción. Es corto la epístola a Tito. Y te voy a dar como tarea que en la semana sigas leyendo, porque es muy corto. Y el título, o sea, el tema de esa epístola, de esa carta, es la sana doctrina y las buenas obras. Y para usted dar buenas obras, es necesario que tenga la sana doctrina. Porque si no tiene la sana doctrina, no va a tener buenas obras. Tantas cosas hoy se están enseñando que no es tan importante la palabra de Dios, que queda en segundo plano, que es lo que Dios te muestra en sueños, lo que Dios te habla, eso es lo que Dios te habla hoy. Esas son herejías. Tiene que meditar día y noche, dice. Entonces usted tiene que meditar en la palabra. Decirle que está al lado, día y noche. Tiene que meditar, escudriñar, conocerle a Dios. Usted tiene que conocerle a Dios. ¿Y cómo le va a conocer? A través de su palabra. No hay otra. No es lo único, pero lo primero que transforma es la palabra. Porque la palabra te dice lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Y si usted desconoce y practica algo que a Dios le desagrada, no le sirve. No está haciendo buenas obras. No hay buenas obras. Entonces vamos a irnos al libro de Tito. Le doy gloria a Dios por el aire acondicionado que tenemos. Entonces Tito es la sana doctrina y las buenas obras. ¿Cómo cerró? ¿Qué habló el libro de Efesios que leímos? Que todo era en otro tiempo. Así antes vivíamos, pero en Cristo nos dio nueva naturaleza. Por gracia somos salvos. No por obras, pero somos hechuras suyas creadas en Cristo para buenas obras. Se tiene que ver las buenas obras. Se tiene que ver el fruto, el resultado de que estás conectado con la vida verdadera. Pero si no practico las acciones espirituales, orar, ayunar, alabarle al Señor, bendecirle al que me maldice, honrarle a mis padres, decir siempre la verdad,
no calumniar, no hablar mal, no hablar en perjuicio de la persona ausente. Si esas cosas nos practicamos y nos forman parte, ¿y saben por qué practicamos muchas veces lo incorrecto? Porque eso incorrecto está en el corazón. Así como el pecado se instala en el corazón y vos haces, no lo externo no te mueve a hacer, sino lo que ya está adentro, haces. Y lo externo muchas veces activa lo que ya está adentro. Entonces, ¿qué es lo que remueve lo que está adentro? Lo único, la palabra de Dios. Y actúa con poder para transformarte. Por eso digo, Jesús se acercó a la mujer y salió poder de él, dice, y fue sana. Pero ese poder sanador no te va a salvar y no te va a transformar. No sé si me estoy explicando. No te va a transformar. Pero es importante que alguien se sane, por supuesto. Por supuesto que si alguien está enfermo, yo quiero que se sane. Pero eso no le va a salvar, mi querido. Y tiene que haber una transformación en tu vida. Que Dios te sane no quiere decir que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No sé si me estás siguiendo. Quiero que perfectamente se pueda separar ambas cosas, no mezclar, porque si no va a descuidar su salvación. Y la evidencia de un avivamiento en una persona habla de tu vida transformada. ¿De qué me sirve que no te vayas al cielo? De nada. Hemos perdido el tiempo. Usted tiene que ser una persona temerosa de Dios. Tiene que temerle a Dios. Y tiene que respetar lo que Él hizo en la cruz. ¿Cómo? Con su conducta. ¿Quién es papá acá? Gloria a Dios. El próximo domingo, el Día del Padre, le esperamos. Tráiganle a sus padres. Tráiganle. Porque nuestro Padre Celestial nos va a esperar. Entonces, ¿quién es papá y mamá acá? Pueden levantar su mano. ¿Qué pasa cuando tu hijo hace algo indebido? ¿Qué dice la gente cuando tu hijo hace algo indebido? Pregunté mal. ¿Cómo? Qué maleducado. Totalmente. Dice que cuando nosotros no hacemos bien las cosas, el nombre de Dios es blasfemado, dice, por tu mala conducta. ¿Y cómo son tus obras en el trabajo? ¿Son buenas o malas? En tu casa, con tus vecinos, ¿cómo son tus obras? Esa buena obra no te va a salvar, pero demuestra que estás conectado a la vida verdadera, que estás conectado con Cristo. Por eso hay buenas obras. ¿Usted qué cree que hizo Jesús? Constantemente Él se conectaba con el Padre. Cuando se fue en el desierto 40 días y 40 noches, ¿qué hizo Él? En los 40 días Jesús jugó PlayStation, tenía cable, tenía el Facebook, las redes sociales, estaba escuchando música, estaba hablando con el Padre, se conectaba con el Padre, porque de Él venía todo, dice. Y ese ejemplo de Jesús conectándose con el Padre nos dio a nosotros para que hoy usted y yo nos conectemos con Él. Por eso ahora van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces yo abro, me cierro mi ojo, papá en mi corazón, y hablo con Él. Y escudriño la palabra. Tiene que haber tiempo para eso. Cualquier otra cosa que te robe tiempo, tiene que dejar. No te lleva a nada. Porque esta vida 50, ¿cuántos años puede vivir? 100 años. Y no se compara con la eternidad con Él. Pero tanto nos preocupamos, Señor, que me dé esto, que no me da. Le quiere más a Diana, a mí no me quiere, pero a ella le quiere más. Pero por supuesto que te quiere más a vos. Posiblemente por eso no te está dando. Porque cuando Dios nos ama, lo que Él busca no es darnos las cosas. Dios te quiere bendecir, te quiere dar todo. Imagínate cómo le pintamos a Dios. Él lo que quiere es corregir
lo que está mal y lo que me separa de Él. Él quiere corregir lo que te va a destruir y te va a llevar al infierno. ¿Me estás siguiendo? Porque Él es un papá y quiere que a su hijo le vaya bien. Pero si vos no le estás dejando a tu papá corregir, porque no soy yo el que te corrijo, es Él el que te corrige. Yo colaboro nomás con Él y le ayudo un poquitito, ¿verdad? Porque es tu padre, va a querer corregir. Y si usted no se deja corregir y sigue con sus conductas, pero lógicamente yo quiero decirte algo, eso no ocurre acá. No sos vos, es en otra iglesia nomás. Entonces, si no te dejas corregir por tu papá y haces lo que no debes, ¿cómo dijiste, ingeniero? Qué mal educado. Entonces Dios te está educando mal, te dejó su palabra y Él es un mal padre, Él te está educando mal. Entramos entonces en la prédica, gloria a Dios, pero va a ser breve ya. Dice acá en Tito 1:5. Miren, Tito era un pastor joven que el apóstol le envía a Creta, una iglesia en Creta, y le dice 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, lo que estaba mal. Verso 10. Vamos a ver qué es lo que él se fue a corregir ahí. Porque aún hay muchos contumaces. ¿Saben lo que es contumaces? Terrible. Es una persona que vos le corregí. Eso no quiere decir que vos seas eso. Pero le veo tan bien aquí a los dos. Contumaz es alguien que le estás corrigiendo con la verdad. No le entra bala. No le entra y te bala. Y sigue haciendo. Por más que se le corrigió muchas veces y duramente, él sigue haciendo lo malo. Eso es un contumaz. ¿Se encontró ya con alguien así? ¿Sí? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Seguimos el verso 11. A los cuales, miren cómo ellos hacían cuando alguien hacía algo indebido. Pero ande que yo le corrija de esa manera hoy. Va ese agua pastor pionde. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casa entera, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así se comportaban. Entonces por eso el apóstol le dice a Timoteo: te voy a enviar ahí, anda por corregir lo deficiente. Te vas a encontrar con muchos contumaces ahí, que se le corrigió, se le dice diciendo que yo bebala. Dije bien, ¿verdad? Con ese tipo de gente te vas a ir, Timoteo. Siempre mentirosos, malas bestias, wow. O sea, no eran ni buenas bestias, ¿verdad? Al ser bestia ya es terrible. Después que le agrego otra vez malas bestias, imagínense, es algo apocalíptico, ¿verdad? Glotones ociosos, el 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué le dice? Repréndelos duramente. Si les reprendo duro, ¿sabe qué pasa? Empiezan a lloriquear, empiezan a hablar mal a todo el mundo y se van de la iglesia. ¿Para qué hay que reprenderlos duramente? Para que sean sanos en la fe. Porque evidentemente había que corregir lo deficiente. Y ella empezó a decir que eran contumaces, que eran siempre mentirosos, ¿verdad? Que eran malas bestias, que eran glotones ociosos. ¿Por qué? Porque ese tipo de vida, decirle que está al lado, en otro tiempo,
Eso era en otro tiempo, ya no es ahora. Entonces, ¿qué hace Timoteo? Tito, colabora con Dios para corregirle. Y eso es lo que Dios va a hacer. A toda costa va a estar corrigiéndote, porque aquel que recibe como hijo le azota, dice. Porque es terrible la naturaleza pecaminosa. Y cuando te arrepentiste, llegaste a los pies de Cristo, entras en un proceso para ser transformado a su imagen, a la estatura y plenitud de Cristo, que el carácter de Cristo se forme en vos, que cuando llegue un momento que alguien te está maltratando y vos abrís tu boca, ya le bendecís. Alguien te da una bofetada y le das la otra mejilla. Esa es una persona de buenas obras, procesada, transformada, de testimonio, que se empieza a santificar. Pero si es que alguien te ofende y te salen como una ametralladora groserías, casi le salió el demonio a punto. Y cuando hay silencio, es porque está llegando profundamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Saben qué queremos? Nos estamos preparando para su venida. No quiero que nada te sorprenda. ¡Ah! Yo no sabía. Usted sabe, y Dios es bueno. Él ya hizo todo en la cruz, no tiene que hacer más nada. Somos nosotros los que tenemos que hacer ahora. ¿Me está comprendiendo? Él ya hizo todo. Ahora te toca a vos. No, pero tenés que seguir bendiciéndome. Si no me bendecís. Y se acerca a otro hermano, no te quiere Dios, no te ama, está en pecado. Mentira. No diga cosas que no son, porque Dios tiene su tiempo y su manera de hacer las cosas con su hijo. ¿Me comprende? No es lo mismo contigo que con el otro. Y en cada uno está desarrollando su carácter con las situaciones difíciles. Vimos 2 domingos anteriores los sufrimientos del Hijo de Dios. 13. Entonces, este testimonio, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Miren lo que dice el 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. 15, todas las cosas son puras para los puros, para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Por eso alguien que está viviendo en esa situación, usted no le puede corregir, no le puede hablar de fe, no le puede hablar de lo que Dios pide para que haga correctamente. Si yo te hablo, si vos estás en mal camino y yo te quiero hablar de lo que Dios quiere que hagas correctamente, no hay fe en vos. Por eso ya estás siendo desobediente. Y cuando hay desobediencia y le querés hablar, hay un choque. No puedes recibir la enseñanza de Dios. Porque ¿qué era la fe? Escucho, creo y obedezco. Y no tiene esa capacidad. Porque está corrompido, dice. Y es incrédulo. Porque la obediencia es después. Primero es la fe. Creo y obedezco. No es que porque obedecí tengo fe. Es porque tengo fe y creí es que obedecí. Entonces por eso dice incrédulo. Y con este tipo de personas no puedes sembrar ninguna semilla en la palabra de Dios. Pero el diablo todo lo que siembra florece. Porque ya está en ese estado. ¿Y sabe cuál es su estado? No está en Cristo. Que es una posición. ¿Me comprenden? Hasta su mente, sí, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es lo que hace el pecado y la desobediencia. Y no lográs hacerle entender las cosas, por más que son sencillas. Usted escucha, recibe, cree y tiene que aplicar. No tiene que estar justificando. No puedo yo justificar lo incorrecto, sea lo que sea. Una mentira, una mentirilla nomás. Le dije nomás a mi hijo, cuidado, no te acerques ahí porque ahí está el pora. ¿Usted quiere que le aparezca el pora a su hijo? Entonces no diga cosas que no son porque le va a aparecer. Está abriendo puertas para que el enemigo con su mentira le aparezca. Dígale la verdad nomás de él, por qué no se puede ir ahí. ¿O por qué no puede hacer algo indebido? Enséñele. Yo te digo, ellos son 10 veces más inteligentes que nosotros. Me sorprende cómo vuelan los niños hoy. Me sorprende.
¿Verdad que sí? Todos le pedimos ayuda a ellos. ¿Sí o no? Impresionante. Entonces díganle la verdad. Antes nomás yo creía que Papá Noel existía, ¿verdad? Pero hay cosas que hoy ya no. Y realmente muchas cosas yo creí. Los niños somos inocentes y creemos todo. Usted se imagina que usted le enseña a su hijo y él empieza a orar. Poderosísima esa oración. ¿Quiénes de esos niños oran y le hacen orar? Entonces los demás hagan lo mismo. Te va a quedar sorprendido de las cosas que ellos van a lograr en su oración, porque le creen a Dios. Ellos le van a creer, nosotros dudamos de ciertas cosas, ellos ya le creyeron. Dejad a los niños que vengan a mí. 26, miren lo que pasa con esta clase de cristianos. 16. Profesan conocer a Dios. Dicen nomás, sí, yo le conozco a Dios, Dios me escucha, postean en las redes cosas de que Dios le habla, pero sin embargo estuvo hablando mal por todo el mundo, no sé, le mintió a actuó mal, pero en las redes postean que Dios le habla, bien de grandes cosas, nuevo comienzo. Nada no va a pasar. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Y qué pasa cuando creo que le conozco a Dios, pero mis hechos lo niegan? Miren lo fuerte que es. Soy abominable, siendo abominables y rebeldes, reprobados. En cuanto a, y usted y yo tenemos que mostrar buenas obras. Así empezamos el sermón, ¿verdad? Entonces estas personas, donde le envió Pablo a Timoteo y le dijo, anda a corregir lo deficiente, pero te vas a topetar con este tipo de gente que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué quiere decir reprobado? Que se aplazó, que no aprobó el examen. O sea que sacó 1. Del 1 al 5 sacó 1, ni siquiera el 60, ni siquiera 2. Y 2 es raspando. Se aplazó, reprobado en cuanto a toda buena obra. ¿Cuál es el versículo siguiente? Miren cómo empieza ahora. Entonces ya quedó esta parte. ¿Qué era eso? Decirle de vuelta que está a tu lado. En otro tiempo. En otro tiempo. Ahora ya no. Pero tú, y esto es algo clave para que la persona ande en buenas obras, pero tú habla lo que está de acuerdo, ¿qué dice? Con la sana doctrina. Y ahí empieza la enseñanza. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Podemos irnos al verso, el 3:8. 3:8. Miren lo que dice. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Y cuáles son estas cosas? Enseguida vamos a ver. Yo me salté nomás un capítulo, pero ya desarrolló. Por eso dice acá, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Ahí dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces empieza acá a decir el 2:2. El 2:1 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. El 2:2, ¿quiénes son ancianos acá? ¿Quiénes son ancianos? Nadie no quiere levantar. ¿Y quiénes son ancianas acá? Menos, ¿verdad? Menos, me falta mucho. Bueno, ¿quién entiende madurez? Claro, ¿quién ya tiene experiencia? Que los ancianos sean, miren cómo dice, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Escúcheme bien, porque los mayores tienen que ser ejemplo.
Imagínate el desequilibrio que yo genero en mi esposa y mis hijos si yo como anciano me descompongo en esas cosas. Si empiezo a plaguearme en la iglesia y a hablar mal en la iglesia, ¿cómo tus hijos y tu esposa van a querer seguir viniendo? En la paciencia. La paciencia significa que no se plaguea y no se queja nunca. Tampoco es difícil, ¿verdad? Pero con esto quiero que insista con firmeza. Imagínate, esta enseñanza tenía que llevar Timoteo para esa iglesia que no le entraba bala, ¿me entienden? Era difícil la tarea. Entonces los ancianos que sean sobrios, bueno, ningún anciano levantó, yo voy a levantar mi mano. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, amarle a los demás, serio, hay seriedad en lo que decís, en lo que haces, o decir una cosa y después hacer otra cosa, cambiar lo que dijiste. La gente cuando te ve a vos y a tu esposa, ¿qué es lo que vos le estás irradiando a esa persona cuando te ve como pareja? ¿Qué le estás transmitiendo? Sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en lo que crees. Tiene que haber obediencia y tiene que ser sano, tiene que estar la sana doctrina, porque si no hay sana doctrina vas a practicar el error, porque estás convencido de una mentira y ese es el engaño. El 3, vamos a ir pasando. 3, las ancianas. Este es más difícil que se vaya Timoteo y diga, ¿y las ancianas? Yo creo que fue lo más difícil para Timoteo. No era lo tratar con los contumaces, ¿verdad? Sino para que las mujeres digan, sí, yo soy. Bueno, las ancianas así mismo, miren lo fuerte que es. Sean reverentes en su porte. Y el porte mismo implica cómo te parás y te moves. ¿Verdad que tiene que haber seriedad? Y eso hasta en los animales se nota. Porque el animal que ya creció se sienta y camina diferente. Pero el que es cachorro choca, atropella todo. ¿Verdad que sí? En su porte. No calumniadoras. No hablan mal por nadie. Para explicar mejor. No esclavas del vino. Quiere decir que le bajaban con todo, ¿verdad? Y eso no dijo por los ancianos. No dice no dado al vino, dice no, porque en el hombre dice no dado al vino, porque dice no esclava, que dice que ya era terrible la situación. O sea, todas estas cosas se escriben porque ya llegó un informe de lo que estaba pasando. Entonces el apóstol le escribe, porque ya llegó a su oído el despelote que había ahí. Entonces acá tengo que ser algo urgente. Entonces el sorteado, Timoteo, vos te vas a ir allá a corregir lo que estaba mal. Perdón. Es para ver nomás si estaban atendiendo. Parece que ya tengo hambre. Bueno, entonces no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Usted sabe a cuántas le vas a enseñar? Impresionante. El siguiente verso, que enseñan a las mujeres jóvenes, a las que no son ancianas, ¿verdad?, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Quiénes son las que van a enseñar a amar a sus maridos y a sus hijos? Entonces es vital, Ernesto, tu suegra, ¿verdad? Me apareció la suegra en algún momento, ¿verdad? Entonces, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Qué cosa entra en tu casa? Dice, la mujer sabia edifica su casa. Buenas, sujetas a sus maridos.
para que la palabra de Dios no sea. ¿Se dan cuenta? Que como dijo acá el ingeniero, va a salir otro término nomás que nos dice acá. Qué mal educado. Entonces es Dios el que nos está enseñando mal. Y estas cosas, por eso dice en el 3:8, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Tiene que haber una corrección y un cambio. Buenas obras. El 6, verso 6. Exhorta a sí mismo. ¿Dónde están los jóvenes? Yo levanto también mi mano. Está bueno, ¿verdad? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué dice? Prudentes. 7. Como que él era joven, un pastor joven, le dice eso a Timoteo: preséntate tú en todo. ¿En qué? En todo. Como ejemplo de buenas obras. Y en esta epístola menciona el término ejemplo de buenas obras, celoso de buenas obras, dispuesto a toda buena obra, y ocuparse en buenas obras aparece 2 veces. Y vamos a ver el significado de cada uno para tener una mayor claridad. Cuando dice ejemplo de buenas obras, ¿saben qué significa ejemplo? Ejemplo significa persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Entonces, lo que vos mostrás, porque dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles. Dice que los apóstoles, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso anunciamos. Y en otra parte dice la doctrina de Cristo. Y la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. Porque lo que Cristo enseñó era lo que los apóstoles vieron y oyeron y eso anunciaban. ¿Me siguen? Por eso en este postrero día nos habló a través del Hijo. En otro tiempo nos habló por los profetas de distintas maneras, de otra forma. Por eso ocurrían cosas, que se abría el mar, por ejemplo, se detenía el sol, cosas que ya no ocurren hoy. ¿Me está siguiendo? Entonces en los postreros días nos habló a través del Hijo. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. La integridad es algo impecable. ¿Cómo voy a explicar la integridad? Es como una casa que tiene todos sus ambientes y usted entró y limpió la casa de arriba abajo, todos los ambientes, y le puso luz en todos los ambientes y prende todas las luces. Esa es una persona íntegra, completa. En todas las áreas de su vida, Cristo está reinando en esa área. En cada área. En tu área económica está Cristo sentado. En tu área emocional está Cristo sentado en esa área. Él es el que está sentado en tu área emocional. Él está sentado en tu área económica. O vos le decís: no, Jesús, en esta silla me siento yo mando acá. ¿Me estás siguiendo? Mostrando integridad, seriedad. El 8. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario tiene que ser al revés. Él es avergonzado y usted no. Porque ¿qué pasa? Usted es mal educado, pero Dios te va a decir: yo no te enseñé así. Yo ya te di mi enseñanza y vos decidís hacer lo contrario. Y cuando empezamos a practicar y hacer lo contrario, somos hijos de ira y desobediencia. No marcamos la diferencia. Entonces el nombre de Dios es blasfemado. Por Él se está hablando. Y después mucha gente no quiere escuchar el evangelio. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. 9. Exhorta a los siervos. Está hablando aquí a alguien que tiene un jefe o trabaja, vamos a decir, ¿verdad? Que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando,
sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Wow. 11. Porque la gracia de Dios. Ahora, el verso 11, 12 y 13. Estos tres versos, el 11, 12 y 13, es conocido teológicamente como el pequeño evangelio, que está metido en Tito. Miren lo que dice el 11, 12 y 13. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El 12, enseñando que, puedes marcar en tu Biblia la palabra renunciando, porque ese es el quick de todo. Viene el evangelio y usted tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Y qué tiene que ocurrir cuando renuncio? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El verso 13, aguardando la esperanza. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que el pequeño evangelio habla que Dios vino, nos trajo la salvación? Yo tengo que renunciar, vivir sanamente, y estamos esperando su venida. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Marca en tu Biblia, celoso de buenas obras. ¿Qué significa celoso? Dice que muestra interés extremado y activo por algo. ¿Y cuál es ese interés extremado y activo por algo? Las buenas obras. Ejemplo de buenas obras: celoso de buenas obras. Dice el 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén, marca en tu Biblia, dispuestos a toda buena obra. ¿Qué significa dispuesto? ¿Saben qué significa dispuesto? Que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o está preparado para ello. O sea, lo que me está diciendo es el significado de dispuesto: tener el ánimo y la intención para hacer buenas obras, porque vos ya estás preparado para eso. Somos hechura suya, creado en Cristo para buenas obras, las cuales Dios destinó desde antes para que anduviésemos en ellas, para que sigamos las pisadas de Cristo. 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. ¿Cómo es tu trato? ¿Te querés discutir, contender y pelear con la gente? ¿O buscar la oportunidad de pelearte con alguien? En la casa, ¿cómo son? ¿Estás buscando para discutirte y pelearte con alguien? ¿O le buscas los errores? Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Verdad que cuando te aparece un perro bravo te apartas, verdad? ¿Verdad que sí? Pero si el perro es mansito, baja la oreja, te mueve la cola, ¿verdad que es distinto? ¿Verdad? Te vas a querer acercar, después ya le querés llevar si le encontrás en la calle. ¿Verdad que es así? Entonces, mostrando toda mansedumbre, ¿para quién? Para con todos los hombres. Siguiente verso. Porque nosotros también, marca en tu Biblia, éramos, vuelve a recalcar, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y el 4, marca en tu Biblia la palabra pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice el 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. ¿Qué pasó? Derramó, dice. No, yo no le tengo el Espíritu Santo. Si no tenés el Espíritu Santo no naciste de nuevo y no soy hijo de Dios. Entonces, ¿quién te va a estar diciendo lo que está bien y lo que está mal si no le tenés?
¿Cómo vas a entender la Biblia? El cual derramó en nosotros, ¿cómo dice? Abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí llega el 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, ¿qué dice? Ocuparse. ¿Saben qué significa ocuparse? Tener determinada cosa como función o cometido. Entonces tu cometido y tu función es buenas obras. Tienes que estar, te agrego más de los significados, el ánimo y la intención de buenas obras, que muestra interés extremado, porque acá usó palabras complejas: ejemplo de buenas obras, celoso de buenas obras, dispuesto a buenas obras y ocuparse en buenas obras. Porque el tema de la epístola de Tito, no de Timoteo, de Tito, es la sana doctrina y las buenas obras. Ese es el tema de esta epístola. Y dice acá: pero evita las cuestiones necias y genealogías contenciosas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo. Poco o nada se practica eso hoy. ¿Saben cómo generamos división? Yo como pastor enseño una cosa y usted a lo mejor no dice nada de mí, pero enseña otra. Y la división es gravísimo. Cuando se le pone en contra, gravísima es la división. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. El 11 ahora. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, ya está en esa condición, por eso está creando división. Voy a leer los últimos versos. Si me ayudan en el teclado. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, dice, porque allí he determinado pasar el invierno. Justamente ya estamos ya acercándonos al invierno, ¿verdad? A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Se dan cuenta que en todos lados estaban trabajando para la obra y necesitaban hombres fieles, idóneos, que puedan enseñar para que la iglesia pueda crecer. Y acá el último verso: y aprendan también los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? ¿Son de los nuestros? ¿Somos de los nuestros o no? ¿O estamos todavía en otro tiempo haciendo lo indebido? Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad y para que no sean sin fruto. Cerra tus ojos. Vamos a cerrar con esto. Puedes hablar con el Señor los últimos 3 minutos de tu tiempo. Gracias por que te quedaste sentado en tu lugar, porque prestaste atención, porque no generaste desorden, porque no estabas inquieto, sino estabas quieto y fuiste reverente hoy en tu conducta ante la exposición de la palabra. Padre, yo te pido perdón. Yo estoy determinado, mi función son las buenas obras. Yo soy hechura tuya, nací de nuevo, fuimos renacidos, dice tu palabra, creados en Cristo para buenas obras. Pase lo que pase, Señor, y yo te doy la gloria a ti. Hágase tu voluntad, Señor. Que pueda ser una persona que pueda ser ejemplo de buenas obras, celoso de buenas obras,
dispuesto a buenas obras y ocuparme de buenas obras. Conforme a lo que dice tu palabra, yo la quiero practicar. No quiero hacer mi voluntad, no quiero practicar el error, sino quiero hacer lo correcto delante de ti, Señor. Porque son cosas que si no la hago, para ti son abominables y rebeldes, que tú quieres corregir. Por eso usas las personas para que nos corrijan, Señor. Le usas a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe, a mi vecino, para darme una corrección de tu parte, Señor. Y te bendigo y te doy gracias por eso, porque constantemente, Señor, quiere estar corrigiendo lo deficiente en mi vida. Y perdóname si me he resistido, si he sido duro contigo, si no te he dejado corregirme, si he justificado mi mala conducta, justificándome, Señor. Pero lo único que hacía era, denotaba más mi rebeldía y mi soberbia. Perdóname, Señor. Vos sos mi papá de mi corazón, y vos querés que esté en tu regazo siempre. Y vos querés corregir lo deficiente en mi corazón siempre, porque sos mi papá. Y gracias por ser mi papá. Estamos en el mes del Padre. Gracias por ser mi papá, un papá perfecto, que no se equivoca, un papá que sabe corregirme cómo, cuándo, sabe qué darme, qué no, y sabe corregir lo deficiente que hay en mi corazón, que me aparta de ti, que me destituye de tu gloria. Y por eso, Señor, te agradezco. Gracias por ser mi papá. Y yo te pido que sigas haciéndolo, Señor, y que sigas corrigiéndome, porque yo necesito que me corrijas, que me formes para ser parte de la gloria de Dios. Bendito eres tú, Señor. La gloria sea a ti, Padre Santo. Alguien nos visita por primera vez.